Bueno, ya que nadie se levanta, vamos a leer en la epístola a los Hebreos, capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice así el escritor, Hebreos capítulo 3, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y de verdad que este versículo, leyéndolo anoche, me llamó la atención las dos partes que yo veo en este versículo. Dice el escritor, somos hechos participantes de Cristo con tal. Ahora, hemos conocido al Señor. ¿Quién que realmente haya conocido al Señor no quiere ser participante con el Señor? Participar de sus glorias, participar de sus triunfos y muchas otras cosas más. El creyente genuino que mantiene una relación íntima con su Señor, ¿cómo no va a querer participar con Cristo? Y el escritor a los Hebreos dice, sí, eso es cierto, pero hay una condición. Él dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y aquí viene la otra frase a la cual quiero destacar y es esa retención de firmeza hasta el final, nuestra confianza del principio. ¿A qué se refiere el escritor cuando dice nuestra confianza del principio? Bueno, para esto tenemos que estudiar un poco el contexto, o ver un poco el contexto a que el escritor se refiere en este capítulo. Él está hablando a hermanos creyentes hebreos que estaban en la dispersión, en el extranjero, y que tenían dudas, ya que habían encontrado el cristianismo, tenían dudas de volver nuevamente a los ritos pasados, a volver al judaísmo. Algunos decían, bueno, pero si es el mismo Dios, si el Señor también practicó hasta cierta medida el judaísmo, y tenían esa disyuntiva, esas dudas. Y el escritor está aclarando y por eso empieza esta preciosa carta, esta preciosa epístola, describiendo al Señor como mayor que Moisés, mayor que los ángeles, mayor que la ley, superior a todos los ritos que en el pasado seguían atados, les habían atados a las leyes que Dios les había dado a ellos, pero que ellos mismos habían prostituido. Y llega el punto en este capítulo donde recuerda cómo el Señor introduce a Israel en la tierra prometida hasta llegar a Cades Barnea, cuando aquellos 12 espías fueron enviados para explorar la tierra. 10 de ellos tenían un informe desfavorable, pero habían 2 que tenían un informe completamente contrario a los otros 10, y era Josué y Caleb. Y el escritor quiere confrontar aquí la incredulidad con la fe, el temor y la duda con la fe, con la confianza. Y es por eso que él le dice, retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. En el caso de Israel, este principio está hablando de todos los portentos que el Señor hizo en Egipto. Cómo castigó a los egipcios para que Faraón, endurecido su corazón, dejara ir al pueblo de Israel. Le castigó con mano dura. Le castigó con las plagas de los mismos dioses a que los egipcios servían. El escritor quiere recordarle a estos hermanos que las obras del principio, la confianza del principio, se refiere al pueblo de Israel en el sentido de todas las maravillas que el Señor hizo en el desierto.
cómo hizo llover pan del cielo, el maná, cómo hizo que aquella piedra fuese abierta para que de ella saliera agua y saciara la sed. Cómo les dio aquella columna de fuego en medio del campamento para darles frío en medio de la noche oscura y gélida. Cómo aquella columna en el día era una nube que les daba sombra, que se interponía entre ellos y el sol abrasador del desierto. Estos 10 espías habían olvidado los fundamentos del principio para Israel. Y el escritor les está diciendo, mira, ustedes quieren ser participantes con Cristo, pues tienen que volver a los fundamentos del principio. ¿Y cuáles son? Si para Israel estos eran sus fundamentos del principio, ¿cuáles son los fundamentos del principio para nosotros los creyentes? Hermanos, los fundamentos del principio es en el momento en que nosotros conocimos al Señor como nuestro Salvador personal. Cuando tuvimos en nosotros mismos esa experiencia de convicción de pecado y vimos que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Queremos ser participantes con Cristo de todas las glorias futuras que nos esperan, que Él ha prometido. Hermanos, tenemos que volver a los fundamentos del principio, recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Cuando alguno piensa que puede ser y estar firme por sus propios esfuerzos, eche el freno. Vaya al fundamento de los principios. ¿De dónde te ha sacado el Señor, hermano, hermana? Y contemplemos la grandiosa obra que el Señor ha hecho por nosotros. Ese es el fundamento de nuestros principios. ¿Cuándo fue la última vez que meditamos de la experiencia de nuestra salvación? Por eso es bueno, hermanos, cuando compartimos con alguien nuestro testimonio, recordar. Y no es morbosidad. Claro, algunos ahondan en sus experiencias porque el Señor nos ha sacado a muchos, algunos más profundos, de mayor profundidad que otros, ¿no? Algunos el Señor los ha sacado de las drogas, de tantas cosas vanas y horrorosas del pecado y el mundo. Y algunos dicen, bueno, es que yo no quiero recordar eso. ¿Sabe lo que le dijo el Señor al endemoniado de Gadara? Cuando quería seguirle, el Señor le dijo, no, mira, anda más bien a aquellos de tu casa y cuéntales qué. ¿Lo buen predicador que eres? ¿Lo buen evangelista que eres? No, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ese es volver al fundamento de los orígenes del principio, válgame la redundancia. Hermanos, y cada vez que domingo tras domingo nos sentamos alrededor de la mesa del Señor, estamos volviendo a nuestros principios. Porque si bien no estamos recordando de dónde nos ha sacado el Señor o lo que éramos, pero estamos recordando lo que el Señor ha hecho para favorecernos y sacarnos de eso que éramos antes de conocerlo. Y reitero la pregunta, hermano, porque es importante si queremos cumplir la condición que el escritor a los Hebreos está dando aquí. Queremos tener participación con Cristo plena. Tenemos que volver a los fundamentos del principio. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? Recordar de dónde nos ha sacado el Señor y todo lo que Él ha hecho y hace y hará por nosotros. El Señor cumple sus promesas. No pasará ni una jota ni una tilde de ninguna de las palabras que Él ha dicho y que están escritas en este precioso libro. Volvamos pues al origen y al fundamento del principio, hermanos, de la maravillosa obra que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Porque eso tiene recompensa. Lo dice el escritor a los Hebreos aquí, y lo reitero.
porque somos hechos participantes de Cristo con tal, ahí está la condición, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mire, los corintios decían, bueno, como hemos aprendido de los filósofos griegos, ¿verdad? Muerto el perro, se acaba la rabia. Comamos y bebamos que mañana moriremos. La salvación, en fin, y ahí hacían una mezcolanza con las doctrinas que Pablo les había enseñado. La salvación no se pierde. En fin, yo puedo vivir mi vida como yo quiera porque yo voy a ser salvo de igual manera. Hermanos, y lamentablemente hay creyentes, estoy seguro que aquí no, pero yo he oído a creyentes decir, la salvación no se pierde. Yo puedo tirar mi canita al aire de vez en cuando. Hermanos, no, y 1000 veces no, y por eso no todos tendremos participación plena con la persona del Señor, porque aquí lo dice, sí, somos salvos, pero ¿qué dice el apóstol? Como por fuego. Hermanos, ¿quieres tener un final glorioso participando con nuestro Salvador por toda la eternidad? ¿O quieres entrar al cielo salvo como por fuego? El apóstol nos da aquí la clave, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos, ojalá que en nuestros corazones arda ese deseo profundo de recordar de dónde me ha sacado el Señor, cuáles son mis orígenes. Recordar lo que el Señor ha hecho por mí en la cruz, cuánto le he costado a Él. Y que ese sea mi fundamento, porque esa palabra allí, confianza, nuestra confianza, quiere decir en el original fundamento, estar por debajo de o sostener. Y el escritor se está refiriendo aquí en el contexto a la fe. Hermanos, cada vez que dudamos, cada vez que tenemos incredulidad en nuestro corazón, cada vez que nos dejamos llevar por el temor, nuestro fundamento no es la fe, no es esta confianza, es todo lo contrario. Tenemos que doblar nuestras rodillas y pedir al Señor que nos fortalezca y afiance nuestras bases, nuestra fe. Hermanos, ¿cómo se hace eso? Con ejercicio continuo delante del Señor, en oración, con una lectura disciplinada de su palabra, aprendiendo de Él, asistiendo a las reuniones en comunión con los hermanos. Estaremos nutriendo, estaremos fortaleciendo las bases de nuestra confianza en el Señor, volviendo a nuestros inicios. Ojalá, hermano, que ese sea nuestro deseo, porque es el deseo del Señor, participar con sus hijos que le hemos costado tanto a Él. Él quiere participar con nosotros, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿queremos nosotros participar con Él? ¿Estamos volviendo a los principios que el apóstol nos está exhortando aquí? Bueno, hermano, que el Señor nos ayude y haga esto una realidad en nuestra vida. Amén.